nada. A ver, ya la abrimos, ahí está una. Ajá, ahí está una plantilla. Aquí está la otra. Esta que se ve, esta de rayas se ve, está amplia. Ajá, ahí mira. Bien. Vamos a ver el día de hoy, jóvenes, para ya darle inicio a los temas del segundo parcial. ¿Se ve bien ahí la plantilla? ¿Sí la ven todos? Sí, profe. Jóvenes. Ok. Me voy a poner aquí a elegir el lápiz color blanco, con un grosor mínimo. Ahí está. Bien, vamos a ver el día de hoy, jóvenes. Ponen por título, por favor, capacitores. Vamos a comenzar a ver el tema capacitores. ¿Sí se ve la letra, jóvenes? ¿Todos lo ven? Sí, profe. Capacitores, capacitores. Vamos a comenzar a ver capacitores y bueno, más adelante vamos a ver dieléctricos. Capacitores y dieléctricos. Ese es el título. ¿Sí, chicos? Bien. Ok. Vamos a ver el concepto de lo que es un capacitor. Tengo preparado también, ya lo tenía listo hace rato, ahorita lo busco, un simulador de capacitores, les va a gustar, está bonito. Un capacitor, jóvenes, es un dispositivo eléctrico pasivo. Quiere decir que no altera las propiedades del circuito cuando está conectado en él, a menos que su temperatura se incremente, pero las propiedades del circuito eléctrico se conservan. Entonces, un capacitor, vamos a representarlo de esta manera. Es una línea vertical y una línea curva en la parte inferior. La parte de arriba vamos a poner la polaridad positiva, la parte de abajo polaridad negativa. Esto es la representación simbólica de un capacitor. El símbolo de un capacitor en un circuito. Ahí pónganle, por favor, el símbolo. ¿Sí, jóvenes? Ese es el símbolo. A diferencia de la fuente, una fuente eléctrica se representa de esta manera. Una barra larga y una cortita. La barra larga, esa es la polaridad positiva, y la cortita es la polaridad negativa. Puede ser que tengamos dos resistencias, dos fuentes en serie, es decir, positiva, negativa, negativa. Aquí tenemos un arreglo de fuentes. Esta es positiva, polaridad negativa. Estas dos es el símbolo de una fuente de poder. Aquí le pueden poner el símbolo de una fuente electromotriz. Símbolo de una fuente electromotriz, que lo vamos a ver como la FEM, ¿no? Fuerza electromotriz. Y este es el símbolo de un capacitor. ¿Sí, jóvenes? Es el símbolo de un capacitor. Ok. Así lo vamos a representar en un circuito eléctrico. ¿Hasta aquí no tienen preguntas? ¿No? Bueno, un capacitor, jóvenes, está constituido por dos placas paralelas. Entonces, tenemos una placa, vamos a ponerla horizontal, y vamos a colocar una paralela a ella en la parte inferior. Son dos placas paralelas, ¿cierto? Son dos placas paralelas, y estas placas están separadas a una distancia d. La separación entre placas, vamos a ponerle aquí una separación, distancia d, la separación entre placas, ¿cierto? Ok, y estas placas son conductoras, son materiales conductores, se van a conectar a una fuente de poder. Entonces puedo poner aquí una fuente de poder. Recuerden que es una barra larga y una cortita, ahí está. Entonces, la fuente de poder puede tener aquí tal vez un interruptor, un switch, un interruptor. Este interruptor pues puede girar, ¿no? Puede bajar para cerrar el circuito. Entonces aquí tenemos una diferencia de potencial en la fuente. F significa de la fuente. Entonces tenemos la polaridad positiva y tenemos la polaridad negativa. El interruptor está abierto. Cuando nosotros cerramos el interruptor, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues cerramos el circuito, ¿verdad? Pero como las placas son conductoras de corriente, de cargas eléctricas, entonces lo que va a suceder es que inicialmente, miren, voy a hacer esto, voy a poner que la placa de arriba tiene cargas positivas. O sea, recuerden que el estado natural de la materia es que su carga natural es neutra. ¿Qué significa eso? Que el mismo número de electrones es igual al mismo número de protones
es igual al mismo número de electrones. Entonces tiene tantos protones como tantos electrones, igual a de abajo. Tiene muchos protones positivos, muchos protones, muchos de ellos, ¿verdad? Infinidad de protones, ahí está, positivos. Los puse en color electrones, con color tal vez para que resalten, color gris, azul. Aquí tenemos electrones, tantos electrones como protones, y por lo tanto el estado natural de las placas de la carga es neutra, o sea, su carga es cero, igual acá abajo, ¿no? Tenemos, voy a ponerlo en la parte inferior, tenemos muchos electrones en la parte inferior, voy a ponerlos así, a ver otra vez, ahí está. Lo que está en color azul representan los electrones, tengo muchos electrones, ¿ok? Bueno, ahí están. Luego, cuando nosotros cerramos el interruptor, cerramos este interruptor, cerramos el circuito, y los electrones que están en la placa de arriba son atraídos por el polo positivo, porque cargas de signo contrario se atraen. Entonces todos estos electrones, todos los que están aquí, se desprenden de la placa de arriba y entonces comienzan a viajar a través del circuito y llegan a este polo positivo porque los atrae, y luego los envía a la placa, a la polaridad negativa, y como es negativa y negativo con negativo se repele, entonces los electrones son repelidos y siguen su camino, siguen avanzando y se depositan en la placa de abajo. Quiere decir que la placa de abajo se le suman los electrones que fueron desprendidos de la placa superior. A ver, ¿sí me expliqué, jóvenes? ¿Sí lo siguieron cómo funcionó? Estos electrones que están acá arriba se desprenden, estos de aquí desaparecen. Los voy a borrar. Entonces, si los desprendemos, es como si lo borrara. Hacemos esto, mira. Todos los electrones de arriba son desprendidos, son atraídos por el polo positivo, pasan al polo negativo, luego los repelen y los depositan en la placa inferior. Entonces, ¿qué creen que suceda, jóvenes? ¿Qué es lo que sucede ahora? Que la placa de arriba queda cargada positivamente. Entonces, la placa de arriba adquiere carga positiva. ¿Por qué positiva? Porque perdió electrones. Mientras que la placa de abajo, ¿cómo quedó cargada, jóvenes? Negativa. Porque ganó electrones. Exacto. Eso fue lo que sucedió. Quedó cargada negativamente. Y entonces, como ya tenemos aquí una carga positiva y una carga negativa, se genera un flujo de un campo eléctrico. Voy a ponerlo así. Recuerden que las líneas del campo eléctrico se dirigen de las cargas positivas a las negativas. Entonces voy a poner en color amarillo las líneas de flujo del campo eléctrico. Lo que está en color amarillo representan las líneas del campo eléctrico. Voy a ponerles unas flechitas, algo así. Recuerden que las líneas del campo eléctrico salen de las cargas positivas y se dirigen a las cargas negativas. Entonces, esto que está en color amarillo representan las líneas del campo eléctrico. ¿Hasta aquí todo bien, jóvenes? ¿Todo bien hasta ahí? Profe. Ok, miren, voy a compartirles lo voy a buscar, ya lo tenía, pero como se me resetó la máquina, lo voy a buscar. Es muy sencillo. Ahorita les paso de todas maneras el link. Y esto lo tengo en un simulador para que lo puedan visualizar. Google, buscador Google, y le ponen aquí simuladores TEP, así, simuladores, esa es la primera opción. Lo voy a abrir, ahorita se los comparto, no se preocupen. Aquí está, mira, entran aquí, ahí está, y lo voy a buscar, porque yo lo tenía preparado. Ahorita va a tardar un poquito, está cargando, ahí está, y le pongo aquí buscar laboratorio de condensadores, ¿no? Laboratorio, le ponen aquí laboratorio de hecho lo tengo aquí preparado, mira, de capacitores, laboratorio de capacitores, lo está buscando, a ver, un segundito, ahí está, mira, se está cargando, ahorita se los paso en el chat para que lo puedan abrir. Es este, mira, aquí lo tenemos, este es uno, hay otro que estaba interesante, ahorita lo buscamos, se está cargando. ¿Sí lo ven, jóvenes? ¿Sí se ve la pantalla? Sí, profe. Un segundito, a ver, se está cargando. Sí, ya lo tenía listo, pero con eso de que
se me reseteó la máquina, lo voy a abrir, mira, aquí. Ya lo tenía listo, a ver, ahí está, se está cargando. Sí, entonces, miren, un capacitor está constituido por dos placas paralelas separadas por un dieléctrico. Les estaba comentando ahorita en lo que carga, les estaba comentando aquí, que el espacio entre las placas es aire, es decir, esto que está subrayado en color amarillo, lo que hay aquí es aire entre las placas, pero puedes colocar algún plástico, algún papel, alguna mica, un material dieléctrico. En este caso es aire, hay un vacío, aire. Y entonces ese es un capacitor, es un dispositivo que está conformado por dos placas paralelas separadas a una distancia d, y entre ellas hay un material dieléctrico, en este caso hay aire. Vamos a ver si ya cargó, a ver, se está cargando, mira, no sé, ya lo tenía listo, tardó un poquito, ahí vaya. Pero ese material dieléctrico lo puedes cambiar, puedes colocar papel, cartón, vidrio, aquí está, mira. ¿Sí lo ven, jóvenes? Déjenles comparto, si quieren les comparto el link para que lo puedan abrir ustedes en su computadora. A ver, nada más le pongo aquí copiar, ahí está, ahorita se los mando. Miren, aquí lo tenemos, jóvenes. Vean ustedes, tenemos dos placas paralelas, la placa superior y la placa inferior. En la parte superior derecha aparecen unos cuadritos, dice aquí cargas en la placa, le das clic, líneas del campo eléctrico que aparezcan, y aquí tenemos una fuente. Esto que está aquí es una fuente, déjenme ver si puedo rayar, déjenme ver si puedo limpiar esto, ahí está, mira. Aquí tenemos la fuente que es la pila, es la fuente electromotriz. Ven ustedes que podemos modificar la diferencia de potencial con ayuda del mouse. Voy a hacerlo aquí, obsérvenlo, voy a quitar esto. Tú puedes mover aquí, mira, puedo mover hasta un valor máximo de 1.5 volts. ¿Sí se fijan? Ahí tengo 0 volts. Con 0 volts, ahí está, con 0 volts no tenemos diferencia de potencial. Entonces no hay flujo de cargas. Cuando tú alimentas es como si yo cerrara el circuito. Voy a alimentar con un valor de, no me dice de cuánto, pero está entre 0 y 1.5. Y ven ustedes que lo que aparecen son líneas del campo eléctrico. Ahí está. Aparecen y desaparecen con que tú le des clic aquí. ¿Sí se fijan? Ajá. Ven ustedes que si yo incremento la diferencia de potencial, las líneas del campo eléctrico también se van incrementando, se van haciendo cada vez más densas. ¿Sí lo ven todos, jóvenes? Ahora, ven ustedes que aparece en las flechitas en color azul. ¿Qué aparece? Aparece que se desprenden electrones de esta placa, se dirigen a la parte positiva, luego se van a la parte negativa, los repelen y se depositan en la parte inferior, y por eso la placa de abajo tiene signo negativo y la placa de arriba tiene signo positivo. ¿Sí lo ven todos, jóvenes? A ver, obsérvenlo. ¿Sí? ¿Ya lo vieron? Recuerden que aquí estoy incrementando, variando la diferencia de potencial entre las placas. Es como si tú tomaras voy a hacerlo así, mira. Es como si tú tomaras un voltmetro. Aquí tenemos un voltmetro. Tienes aquí un aparato de medición que es un voltmetro. Tiene aquí una carátula, ¿va? Y aquí tienes unas perillas, ¿se acuerdan? Este voltmetro pues tiene unas puntas. Conectas una punta aquí, en la placa de arriba, y la otra punta la conectas, las puntas salen de aquí, ¿va? Salen de aquí. Una punta la conectas en la placa de abajo, y la otra punta la vamos a conectar en la placa de arriba. Salen de abajo, ¿no? Ahí está. Voy a borrar esta parte, se ve feo, así. Ahí está, ¿no? Ahí tenemos un voltmetro. Ese voltmetro lo que te va a hacer es medir el voltaje que existe entre las placas. Aquí tenemos 0 volts, pero si tú alimentas con 1.5 volts, es donde va a registrar aquí el voltmetro 1.5 volts, que es el voltaje máximo que puedes alimentar con esta fuente, con 1.5 volts. Bueno, ahora, ¿qué es lo que estábamos comentando? Que un capacitor está conformado, aquí es lo que les decía, entre las dos placas hay aire, pero tú puedes incrementar la separación entre placas. Voy a hacerlo, a ver, obsérvalo. Yo puedo mover la separación entre placas, o sea, las puedo acercar. Dice que la separación es de 5 milímetros, la separación mínima, pero los puedo
abrir hasta 10 milímetros. También puedo incrementar el área de las placas, mira. Las puedo hacer más grandes o más pequeñas. Porque la capacitancia, que es lo que queremos ver el día de hoy, la capacitancia es una capacidad de medir la carga que se puede almacenar en un capacitor y depende de las propiedades geométricas, como es el área, como es la distancia y en este caso la epsilon 0. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Sí, Profe, tengo una duda. Bien, miren, voy a activar aquí estos. Sí, dime, hija. Entonces, Sí. es que ya me confundí aquí. ¿Te escucho? Los capacitores es lo que está conformado por las placas conductoras y un dieléctrico, ¿no? Pero entonces las placas también están... bueno, de ahí las placas se puede calcular los capacitores o cómo. Es que esa parte no entendí, profe. No. Sí, lo que estábamos comentando, hija, voy a ponerlo aquí, mira. Lo que estábamos comentando es que la capacitancia se obtiene multiplicando, la capacitancia multiplicada por la diferencia de potencial, por una diferencia de potencial, C por diferencia de potencial, esto es igual a la carga que puedes almacenar en un capacitor. La carga máxima que tú puedes almacenar en un capacitor dice que depende de quién, hija. Depende de la capacitancia y depende de la diferencia de potencial, ¿cierto? Pero la capacitancia es un valor que viene en este caso, en la especificación del fabricante. La capacitancia, ahorita lo vamos a ver, se da en farads. La capacitancia se da en farads. Pero lo que yo les estaba comentando es cómo calcular la capacitancia. Se da en farads, la capacitancia. ¿Sí? La diferencia de potencial la puedes obtener con un voltmetro. Conectas aquí las puntas del voltmetro. Voy a hacerlo por acá, como lo decíamos hace rato. Aquí conectas el voltmetro y tú puedes calcular el voltaje que hay entre las placas. O sea, esta variable ya la tienes. Pero la pregunta es cómo calculo la capacitancia. Para que yo calcule la carga entre las placas, necesito estas dos variables. Necesito la capacitancia y necesito la diferencia de potencial. La diferencia de potencial la puedes obtener con un voltmetro, no hay ningún problema. Pero ¿cómo obtienes la capacitancia? La capacitancia ya viene en el capacitor. Es una especificación del fabricante. Hay capacitores, por ejemplo, de 1 millón de microfarads, ¿no? Perdón, 1 millón, sí, de microfarads, por ejemplo, microfarads. Ya viene en el aparato. Entonces, si tú tienes la diferencia de potencial y tienes el valor de la capacitancia y los multiplicas, ¿qué te va a dar eso, hija? Te va a dar la carga máxima que puedes almacenar en un capacitor. Ajá, pero lo que estábamos comentando es cómo obtener la capacitancia de manera analítica, porque el fabricante, los capacitores, son como tanquecitos, ¿sí lo recuerdan? Son como tanquecitos, tienen los capacitores electrolíticos, son los tanquecitos y tienen un polo positivo y un polo negativo, que son los electrolíticos. También están los cerámicos, que son como lunetas, ¿se acuerdan? Son unas especies de esferas aplanadas y tienen aquí dos puntas. Estos son los cerámicos, mientras que los otros se les conoce como los electrolíticos, cerámicos, y estos de acá se les conoce como los electrolíticos. ¿Sí está bien? Y cualquier capacitor que tú escojas, electrolíticos, viene una especificación del fabricante. Aquí va a venir cuál es el volumen máximo que puede soportar, el voltaje máximo que puede soportar este capacitor, porque si superas ese voltaje, puede ocurrir una explosión y un daño al usuario. Es peligroso. Ajá. Viene el voltaje máximo y viene el valor de la capacitancia nominal. Pero la pregunta es ¿cómo se obtiene la capacitancia? Es a lo que estaba comentando ahí, hija. ¿Sí está bien? Sí, profe. La capacitancia depende de la separación entre placas. Depende de la separación entre placas. Viene epsilon 0, distancia, área de las placas y separación entre placas. Este es el valor de la capacitancia. ¿Cómo se obtiene? Depende de las propiedades geométricas del dispositivo. Epsilon 0 es una constante. ¿Te acuerdas cuánto vale epsilon 0? Epsilon 0 es igual a 1 entre ¿quién? 4 por pi por k, ¿no?
4 por pi por k. Eso es lo que vale epsilon 0. Recordarán que epsilon 0 es una constante de 8.85 por 10 a la menos 12, ¿no? ¿Se acuerdan? Es una constante. 8.85 por 10 a la menos 12 y se exponen unidades inversas a las de K, que son coulombs cuadrados entre newtons por metro cuadrado, ¿no? A ver, recordemos la ley de Coulomb, ¿se acuerdan? La fuerza de atracción es igual a K por producto de cargas, Q1, Q2, entre la separación al cuadrado, ¿sí va? Entre R cuadrado. Entonces, te van a quedar newtons, metros cuadrados, ¿sí va? Newtons por metros cuadrados. Sí, estamos al revés, ¿no? La constante K van a ser newtons por metros cuadrados entre coulombs cuadrados. Sí está bien, ¿no? Es correcto. Ese es el valor de epsilon 0, es correcto. Bueno, si tú tienes epsilon 0, que es una constante, tienes el área de las placas y tienes la separación entre ellas, ¿qué puedes obtener, hija? La capacitancia. Por ejemplo, para este ejemplo que está aquí, ¿cuánto vale la capacitancia, jóvenes? A ver, hagan cálculos. La capacitancia, ¿a qué sería igual? Epsilon 0, 8.85 por 10 a la menos 12, chequen el valor. 8.85 por 10 a la menos 12. Esto lo vas a multiplicar por ¿quién? Lo vas a multiplicar por el área. ¿De cuánto es el área, jóvenes? ¿De cuánto es esta área? 400 milímetros cuadrados, ¿no? Entonces, aquí lo vas a multiplicar por, vamos a convertir los 400 milímetros cuadrados, 400 milímetros cuadrados, vamos a convertirlos a metros cuadrados. ¿Cómo se convierte, jóvenes? Pues un metro tiene 1000 milímetros, ¿no? Un metro tiene 10 a la 3 milímetros, pero lo queremos al cuadrado, o sea, voy a poner esto. Y entonces se cancelan milímetros cuadrados con milímetros cuadrados y vas a dividir 400 entre 1 millón, ¿no? ¿Están de acuerdo? 400 entre 1 millón te va a quedar 0. ¿Qué? 0, 0, 1, 2, 3. Así está bien, ¿no? A ver, chécalo. Metros cuadrados, ¿no? A ver, revísenlo, por favor. ¿Sí está bien? Si divides 400 entre 1 millón, entre 1 por 10 a la 6, te da, es correcto. O sea, ¿te queda cuánto? 4 por 10 a la menos ¿qué? 4 por 10 a la menos 4, ¿no? Metros cuadrados. Ese valor lo voy a poner aquí. Sería 4 por 10 a la menos 4. 4 por 10 a la menos 4. Estos son metros cuadrados. Y lo vas a dividir ¿entre quién? Entre la separación entre placas. ¿De cuánto es la separación, jóvenes? 10 milímetros. Pero los 10 milímetros en metros me va a dar 0. ¿Qué? 0.01, ¿no? A ver, chequen las operaciones. Sería 10 entre ¿qué? 10 entre 1000 me queda 0.001. ¿Está bien? Ahora multiplica arriba. Vamos a hacer las operaciones. 8.85 por 10 a la menos 12. Eso lo multiplicamos por 4 por 10 a la menos 4 y lo vamos a dividir entre 0.01. ¿Cuánto me da eso? 3.54 por 10 a la menos 13. Ok, 3.54 por 10 a la menos 13. ¿Sí va? Por 10 a la menos 13. Y no lo hemos afirmado, pero son Faradays. Las capacitancias se dan en Faradays. Otra forma de verlo, ¿cuál es a la menos 13, va? Perdón. Otra forma de verlo, ¿cómo sería? Capacitancia sería igual a ¿cuánto? A la menos 13, a la menos 12, ¿no? ¿Cierto? Serían 35.4, 35.4 pico Faradays, ¿no? Sí, ¿no? Porque si recorremos el punto decimal para acá, ¿cierto? Sería la menos 12, ¿no? A ver, chécalo. Voy a borrar aquí. Ahí sí. Sí lo puedes dejar así. Ahora vamos a ver. Aquí, si se fijan ustedes en el simulador que está aquí, dice capacitancia. A ver, voy a quitar este rayado, lo voy a quitar y pongo aquí capacitancia. A ver, chéquenlo. Ahí está, mira. ¿Ya lo checaste? ¿Sí lo ven? 0.35 por 10 a la menos 12. Faradays.
¿Sí lo siguieron, jóvenes, cómo se hizo el cálculo? Sí, profe. Sí, profe. Mira, aquí está, mira. Entonces, la capacitancia es una propiedad que depende solamente de las cuestiones geométricas de las placas. Depende de quién y quién, de la constante epsilon 0, del área de las placas y de qué más. Y de la distancia entre... Y la separación entre placas. Eso es la capacitancia. ¿Y en qué se da? En Faraday. Pero el Faraday es un valor muy grande. Entonces, ¿en qué se suele dar? En milifarads. ¿En qué más? En microfarads. ¿En qué más? En Picofarads. nanofarads y picofarads, ¿eh? ¿Sí o no? Pico es por 10 a la menos 12, ¿sí o no? Pico es 10 a la menos 12. Nano, 10 a la menos 9, ¿sí o no? Micro, 10 a la menos 6. Mili, 10 a la menos 3. ¿Sí recuerdan estos prefijos? Micro, nano, pico. Porque repito, la capacidad, el Faraday es un valor muy grande. Así como el Coulomb es un valor muy grande, también el Faraday es muy grande. Entonces, se ocupan sus múltiplos del Faraday, que son milis, micros, nanos o picos. ¿Sí está bien? Entonces, lo que yo quiero, les voy a pasar aquí el link para que lo puedan ustedes usar en sus máquinas. Es más, lo voy a pasar de una vez. Lo voy a quitar. Es que hace rato limpié todo, ¿verdad? No lo hubiera limpiado para que lo vieran. Pero ¿sí vieron cómo se hizo el cálculo? Epsilon 0 es una constante. El área la convierten en metros cuadrados. Aquí tengo milímetros cuadrados. Lo vas a convertir a metros cuadrados. Luego, la separación entre placas está en milímetros. Lo vas a pasar también a metros. Y entonces con eso puedes calcular el valor de la capacitancia, que cuando tú le des clic aquí, te va a aparecer aquí su valor, que es el que obtuvimos de forma analítica. Eso es lo que quiero llegar, hija, que para que yo encuentre la carga entre las placas, recuerden que la carga en un capacitor depende de quién, de la capacitancia y de la diferencia de potencial entre las placas. ¿Sí, jóvenes? Otra forma de ver este tipo de experimento, ahorita les paso el código para que lo puedan descargar, es la siguiente. Si yo quiero hacer una tabulación, por ejemplo, aquí tengo un aparato que me mida carga y un aparato que me mida diferencia de potencial, o sea, un voltmetro. Entonces yo tendría, ¿están de acuerdo que la capacitancia es constante? Esta sí es constante, ¿sí o no? Es una medición que viene en la especificación del fabricante. Esta es una constante. Pero ¿qué es lo que puede cambiar? La diferencia de potencial y la carga, ¿sí o no? Eso es lo que puede cambiar. Entonces vamos a suponer que con una carga Q1 me quede una diferencia de potencial 1. Luego, con una carga Q2 me quede una diferencia de potencial B2. Con una carga Q3 o viceversa, con una diferencia de potencial B3, me dé una carga Q3. Y así lo puedo hacer ¿hasta dónde? ¿Hasta una qué? Hasta una diferencia de potencial Bm y me dé como resultado una qué? Una carga Q subíndice N. Si tú quieres graficar esto, voy a poner un eje vertical, un eje horizontal, ¿cierto? En el eje vertical vamos a colocar, en este caso, la carga. En el eje vertical colocamos la carga. Y en el eje horizontal vas a colocar la diferencia de potencial. Entonces, ¿qué decimos? Que con diferencia de potencial 1 me corresponde una ¿qué? Una carga Q subíndice 1. Con una diferencia de potencial delta B2 me va a dar una carga Q subíndice 2. Una Q subíndice 2. Y así puedo seguir. Puntos suspensivos, ¿verdad? Puedo seguir. Y luego uno los puntos. Con diferencia de potencial 0, tengo 0 carga. Uno de los puntos y lo que obtenemos es una línea recta. Línea recta. Y en una línea recta, ¿se acuerdan que en una línea recta que pasa por el origen, la variable dependiente, la carga? ¿Quién es la variable independiente? La diferencia de potencial, delta de BC. Y la pendiente que está aquí es la capacitancia.
O sea, de forma experimental, la capacitancia representa la pendiente en un diagrama de carga contra diferencia de potencial. ¿Sí, jóvenes? ¿Hasta aquí no tienen preguntas? ¿No hay preguntas hasta aquí? Ok, les voy a pasar el enlace para que lo puedan abrir en sus máquinas. Sí, Neneja, adelante. Es que yo recuerdo que los capacitores tenían como que una curva característica que es asintótica. Entonces, sí, es correcto, hija. Lo que me estás diciendo es correcto. Es cómo se comporta la carga en un capacitor en función del tiempo. Tengo QDT, la carga en función del tiempo, y tienes toda la razón, hija. En una carga, la vamos a ver más adelante, carga contra tiempo es una curva asintótica que se comporta de esta manera, la vamos a ver más adelante. Crece asintóticamente y tiene una asíntota en la carga Q máxima, o sea que no puedes cargar más allá de su valor máximo a un capacitor. Pero aquí estamos hablando, hija, carga contra tiempo. Y lo que les estaba yo hablando es carga contra diferencia de potencial. Y lo que nos da como resultado es una línea recta que pasa, la pendiente viene siendo la capacitancia. Es lo que estaba diciendo. No hemos comentado nada de cómo se comporta la carga en un capacitor. ¿Sí estamos de acuerdo, hija? ¿Sí? Sí, profe, gracias. Sí. Sí, vamos a ver este diagramita, lo vamos a ver, es muy interesante. El capacitor es muy interesante, lo vamos a ver en su momento. Ahorita no estamos hablando de carga, bueno, de cómo se comporta la carga. Solamente les comentaba, hija, cómo se comporta el valor de la capacitancia en un capacitor, en este caso electrolítico. ¿Sí? Sí, vamos a verlo, es muy interesante lo que me comentas, pero es para este caso. ¿Sí está bien? Sí, bueno, voy a borrar esto, no de queja, voy a borrar esto. Les voy a pasar el enlace para que ustedes jueguen en sus máquinas, es como un juego. Y la parte que viene es más interesante, jóvenes. Ven ustedes que aquí dice dieléctrico, aquí. Ahorita vamos a ver qué sucede con dieléctrico. Y luego vienen varios capacitores. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver arreglo de capacitores, arreglos en serie, en paralelo, mixtos, sacar capacitores equivalentes. Es muy bonito, lo vamos a ver más adelante. Bien, si le quieren tomar foto a esto, lo voy a borrar. Adelante. Les paso el enlace para que lo puedan abrir. ¿Lo puedo quitar, jóvenes? ¿Sí lo puedo quitar? Sí, profe. Sí, profe. Ajá, para que les pase el enlace. Miren, lo voy a copiar, ya lo había copiado, ¿no? Lo voy a copiar, ahí está, copiar. Y se los paso ahí en el chat para que lo puedan abrir ustedes en su máquina. Aquí está, se los voy a compartir. Ajá. Ahí está, miren, control D. Ahora sí, lo pueden abrir ustedes con confianza, adelante. Pero vean ustedes que lo único que les pido aquí es que verifiquen cuánto vale la capacitancia. Y este otro dato es muy importante, jóvenes. La carga en la placa, la carga de cada placa, la energía almacenada, y aquí está el voltmetro. Mira, aquí está lo que les decía. Observen ustedes el voltmetro, por eso les pasé el simulador. Aquí está el voltmetro, ustedes pueden mover las puntas, las pueden mover, ahí está. Voy a colocar una punta en la placa inferior y la otra punta en la placa superior, ahí está. Ven ustedes cómo se comporta el voltaje entre las placas, conforme yo varío el potencial de la fuente. A ver, observen, va aumentando, ¿no? Va aumentando, 1.1. El signo menos es porque las puse al revés, jóvenes. Es decir, la punta positiva va arriba y la punta negativa va abajo. Por eso aparece aquí un signo menos. Entonces les decía, voy a irme hasta 1.5, mira. Ahí está, hasta 1.5. Y ya tenemos aquí que la diferencia de potencial entre las placas es la misma que la diferencia de potencial en la fuente que se está alimentando. Cuando eso sucede, jóvenes, ¿de qué se dan cuenta aquí arriba? ¿Qué dice aquí, jóvenes? Que la carga es máxima. Color rojo, carga máxima. Vamos a ver cuánto vale la carga máxima. Si ustedes hacen su cálculo, la carga máxima que puede alcanzar este capacitor, la carga máxima, es igual ¿a quién? A la capacitancia multiplicado por la diferencia de potencial en el capacitor. Así está. ¿Cuánto vale la capacitancia? Ya la tenemos, la calculamos de hecho. ¿De cuánto es? 0.35 por 10 a la menos 12, ¿sí o no? 0.35 por 10 a la menos 12 farads. Aquí van a colocar
a la menos 12 farads, y esto lo vas a multiplicar ¿por quién? Por 1.5. Hagan su cálculo, jóvenes. 1.5 por 0.35 por 10 a la menos 12, y me tiene que dar este valor, que es la carga máxima en este capacitor. A ver, hagan su cálculo. Sería 0.35 por 10 a la menos 12. Eso lo vamos a multiplicar por 1.5. Y me da este valor, ¿no? Bueno, es aproximado, 5.25, aquí aparece 5.31. ¿Sí lo ven, jóvenes? Sí, profe. Ajá, aquí me queda 5. ¿Qué? 5.25 por 10 a la menos 13. Pero, ¿qué es esto, hija? Es carga. ¿Y la carga en qué se da? En coulombs. Coulombs. Acuerden que es C-U-L, ¿no? Coulombs. ¿Está bien? Esta es la carga máxima que puede alcanzar este capacitor. La carga máxima. Ahora, acá tenemos la energía máxima. Obsérvenla. ¿La energía en qué se da, jóvenes? En joules. ¿Cómo se calcula la energía? Para calcular la energía se escribe como U es igual a un medio de quién, jóvenes. La podemos deducir. Esto proviene de la ley de trabajo. ¿Qué es el trabajo? El trabajo es, repito otra vez, dejen corregir esa parte, déjenlo corrijo. Profe, ¿la energía almacenada es la que se encuentra en el campo eléctrico? La energía almacenada, cuando tú alimentas un capacitor, cuando tú lo alimentas y alcanzó su carga máxima, en ese momento se detiene el flujo de electrones, ya no hay movimiento de electrones. Quiere decir, hija, que la fuente ya no me sirve, la fuente la puedo retirar. Entonces retiro la batería, o sea, la quito, no pasa nada, pero la energía que se almacena entre las placas es capaz de almacenar a una fuente luminosa y provocar una intensidad de luz que se va a desvanecer, porque funciona como si fuera una... Imagínate un resorte, hija. Tú tienes un resorte, tengo un resorte. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué pasa si este resorte tú lo deformas? Aquí está el resorte sin deformar. ¿Qué pasa si tú lo deformas? Lo sujeto a una pared y lo estiro, ¿sí o no? Entonces estiras el resorte, ¿cierto? ¿Qué pasa, hija? ¿Pero qué tienes que hacer para deformar el resorte? Aplicar un trabajo, ¿no? Y ese trabajo va a provocar que el resorte almacene energía. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú lo sueltas, ¿qué va a hacer el resorte, hija? Va a comenzar a oscilar, ¿no? Va a adquirir un movimiento. Ese movimiento es el desprendimiento de la energía que se almacenó en él. Así funciona más o menos un capacitor. Cuando tú lo cargas por completo, entonces esa energía que se almacena entre las placas puede provocar, en este caso, un flujo de corriente eléctrica para almacenar una bombilla, que es lo que viene más adelante aquí en este simulador. ¿Sí, ja? Sí, como un resorte. Así funciona, ja. En el caso de un resorte, la energía es un medio de la constante del resorte por la deformación al cuadrado. Esa es la energía almacenada en un resorte. Es similar a la energía almacenada en un capacitor, que sería un medio, va a ser un medio de la capacitancia por la diferencia de potencial al cuadrado. Si te fijas tú, se parecen mucho, mira, obsérvalas. Vamos a calcularla a ver si es cierto. ¿Cómo se calcula la energía? Sería un medio de la capacitancia. ¿Cuánto vale la capacitancia? 0.35 por 10 a la menos 12, ¿cierto? 0.35 por 10 a la menos 12. A la menos 12, ¿qué son estos, hija? Es carga. Si es carga, perdón, es capacitancia, son faradios. ¿Qué son los faradios para empezar? Despejen de aquí a la capacitancia. La capacitancia sería carga sobre ¿qué? Carga sobre diferencia de potencial, ¿no? Entonces, ¿qué me quedaría arriba? Coulomb sobre volt, ¿no? Coulomb sobre volt, eso se le conoce como un faradio. Entonces, vamos a ponerlo así. 0.35 por 10 a la menos 12, Coulomb sobre volt. Coulomb sobre volt. Y esto lo vas a multiplicar ¿por quién? Por la diferencia de potencial. ¿De cuánto es el potencial aquí? 1.5 volts. Aquí vas a colocar 1.5 volts. Pero lo vas a elevar ¿qué? Al cuadrado. ¿Qué va a suceder aquí, hija?
volts arriba cuadrados con volts abajo, ¿qué te va a quedar? Coulombs por volts. ¿Y qué son los volts? Son joules sobre coulomb, ¿no? Te quedan coulombs por joule sobre coulomb, o sea, trabajo por unidad de carga. Y entonces se cancelan ¿quiénes? Coulombs con coulombs, ¿y qué te queda? Joules, y eso es energía, que es lo que está aquí arriba. A ver, hagan esta operación, jóvenes, vamos a hacerla. ¿Ya la hicieron? Van a multiplicar 0.35 por 10 a la menos 12, lo van a multiplicar por 1.5 al cuadrado, y lo que resulte lo vamos a dividir entre 2, y eso me da 3.99. ¿Ya lo checaron? Esto que está aquí, mira. ¿Sí lo checaron ustedes en sus calculadoras? A mí me da 3.93. Ajá, aquí te queda... A mí también me queda 3.98. Sí, bueno, es redondeado, ¿no? 3.90. ¿Qué es lo que está aquí? Mira, ¿sí lo ven todos? Entonces, miren, este simulador está bonito porque pueden jugar con él. Pueden verificar la capacitancia, la carga en cada placa, la energía almacenada, y también pueden colocar un dispositivo de medición que es un voltmetro. Pueden visualizar las líneas del campo eléctrico. Recuerden que las líneas del campo eléctrico siempre se dirigen de las cargas positivas a las cargas negativas, por eso toman esta dirección hacia abajo. ¿Sí lo ven todos? ¿Sí lo pueden ver, jóvenes? Sí, profe. Ok, también quiero que hagan lo siguiente, jóvenes. ¿Puedo limpiar todo esto? Perdón, es que como estoy rayando sobre el simulador, ¿lo puedo quitar? ¿Le quieren tomar foto? Adelante. Me dicen si lo puedo quitar. Listo. Sí, ok, gracias, Sí, vamos a profe. quitarlo. Ok, lo vamos a quitar, jóvenes, lo quitamos. Ahí está. También les decía lo siguiente. Podemos quitar esas carátulas, quitamos voltmetro, reducimos el voltaje a 0, ahí está. Y también lo que pueden hacer es lo siguiente, pueden variar la separación entre placas. Entonces, repito, la capacitancia depende solamente de las propiedades físicas, que es epsilon 0 por el área dividido la distancia, ¿se acuerdan? Esa es la forma de obtener la capacitancia. Epsilon 0 es una constante, el área la vas a pasar, ¿el área debe de estar en qué? El área debe de estar en metros cuadrados, ¿sí o no? La separación entre placas tiene que estar en metros, la separación entre placas debe de estar en metros, ¿cierto? Y la epsilon 0 ya saben que es una constante, y les tiene que dar, la capacitancia se da en ¿qué? La capacitancia se da en faradays, ¿no? El Faraday es un valor muy grande, vamos a ocupar los submúltiplos, mili, micro, nano, pico, ¿no? Submúltiplos del Faraday. Pero bueno, ¿por qué les puse esto? Porque ven ustedes aquí, jóvenes, ¿qué fue lo que aumenté aquí? El área, ¿no? A ver, chéquenlo. El área la aumenté o la puedo disminuir, mira, el área entre placas, pero la separación no se cambia. Ajá, a ver, obsérvenlo. Dice que la capacitancia es directamente proporcional al área, pero inversamente proporcional a la distancia. Quiere decir que si yo incremento el área y mantengo fija la distancia, si aumento el área, aumenta la capacitancia. Vamos a ver si es cierto. Voy a activar la capacitancia, ahí está. Voy a poner aquí la expresión. Y ven ustedes qué sucede. Voy a comenzar a alimentar nuestro circuito, pero tengo que quitar esto primero, ¿va? Voy a alimentar, miren, alimento. Ok, voy a poner aquí la expresión. Vean ustedes, ¿qué fue lo que se modificó aquí, jóvenes? Se modificó el área. ¿De cuánto es el área? De 100 milímetros cuadrados. Recuerden que siempre lo vas a convertir ¿a qué? A metros cuadrados, ¿cierto? Ok, entonces vamos a ver qué pasa si el área la aumento y la separación permanece constante. Voy a hacerlo. A ver, chéquenlo. Voy a modificar el área, la voy a aumentar. Si el área aumenta, tiene que aumentar la capacitancia. Si está aumentando, ¿no? ¿Ya se fijaron? 0.38, 0.41. Entonces vean ustedes, la capacitancia aumenta si el área de las placas aumenta. Ahora ven ustedes qué sucede con voy a poner la expresión. Dice que si la distancia aumenta, la capacitancia tiene que disminuir y viceversa. Si la distancia disminuye, la capacitancia aumenta porque son inversamente proporcionales. ¿Sí me explicó? A ver, obsérvenlo. Voy a quitar esto. Ahora voy a aumentar la separación entre placas. Tiene que disminuir ¿qué? La capacitancia, ¿no?
y va disminuyendo, ¿no? ¿Ya se fijaron? Entonces, si la separación disminuye, la capacitancia va aumentando, va aumentando. Por eso se dice que la capacitancia es directamente proporcional al área, pero inversamente proporcional a la distancia. ¿Sí, jóvenes? ¿Sí se entendió esa parte? ¿Hasta aquí no tienen preguntas? ¿No hay preguntas hasta aquí? ¿Qué es lo que les pido? Les pido de tarea que practiquen este simulador. Está sencillito, ¿no? Está divertido. Ustedes pueden jugar ahí. Pueden ustedes, varíen, por ejemplo, la separación entre placas, varíen la separación, mantengan constante el área y nada más dense cuenta cómo varía la capacitancia. Lo pueden ver aquí en la carátula. También lo pueden comprobar con las expresiones. Recuerden que tenemos la expresión de la carga y la expresión de la energía almacenada. Voy a ponerlas una vez más. Voy a quitar esto. ¿Cómo se calcula la capacitancia? La capacitancia va a ser epsilon 0, ¿sí o no? Por el área de las placas entre la separación entre placas. Con eso calculamos la capacitancia. Luego, ¿cómo se calcula la carga? La carga se calcula multiplicando la capacitancia que tienes en el área verde, en la columna verde, multiplicada por la diferencia de potencial. ¿Y cómo se calcula la energía almacenada? Se pone como U. ¿Es un medio? ¿Sí o no? ¿Un medio de quién? De la capacitancia por la diferencia de potencial elevada al cuadrado. Entonces lo que pueden hacer es jugar con estas expresiones y verificar que son valores muy similares a los que arroja el simulador. ¿Sí está bien? Y comprobar cómo varía la capacitancia en función de incrementando el área o variando o incrementando la distancia. Variando el área o la distancia. ¿Sí está bien? También pueden hacer esto. Ya que hicieron todo eso, pueden ustedes hacer su gráfica, lo que les decía. Van a graficar carga, ¿contra qué? Contra diferencia de potencial. Ok, esto sí lo van a hacer en su cuadernito, es una tarea, jóvenes. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a calcular aquí, ponen su voltmetro, voy a colocar el voltmetro. Miren, coloco el voltmetro. Recuerden que la placa, la punta va en la placa superior, la punta roja. Y la punta negra en la placa inferior. Entonces aquí tienes 1.5 gráfica en su cuadernito. Voy a poner otra vez la forma de escritura, la escritura, ahí está. Por ejemplo, vamos a ver en cuánto puedo variar el voltaje, mira. ¿Qué les parece si lo variamos desde 0 hasta 1.5? ¿Les parece con variaciones de 1? A ver, con 1. A ver, con 1. Por ejemplo, aquí. 0 con 0. Ahí. Voy a variar a 1, ¿no? Perdón, precisión, punto 1. No importa, no importa. O sea, no va a ser exacto. Lo que se pretende es que tomen 10 valores. Entre 0 y 1.5. Y entonces que hagan una gráfica. Por ejemplo, si el valor máximo es de 1.5, el valor máximo es 1.5, van a tomar aquí 10 valores. Por ejemplo, tal vez punto 1, ¿va? Punto 2, de punto 1 en punto 1, o no importa, no importa que no sean exactos. Puede ser punto 211, punto 3, etcétera, hasta llegar a 1.5. Y entonces, como aquí pueden obtener la capacitancia, perdón, la carga, ¿no? O sea, la columna que está en color rojo es la que van a colocar aquí, la carga. ¿Cierto? Por ejemplo, aquí nos dio la carga máxima, ¿verdad? Ya nos dio la carga máxima. A ver, déjenme desaparecerlo. Un segundo. Voy a desaparecer la energía, la carga. A ver, ahí está. Entonces, lo que yo quiero es que ver si con punto 1 me da la carga a un cierto porcentaje. Sí, mira, ahí está. O sea, aquí ¿de cuánto es la carga? De punto 84. Voy a incrementar el voltaje ligeramente, pero no puedo hacerlo de forma gradual. O sí se ve ahí. Ahí está en 0, ¿no? Voy a incrementar poco a poco. Es que se va rápidamente, ¿no? Punto 1. Mira, se va rápido. La otra sería ver si aquí dándole un clic, no se puede, ¿verdad? O darle aquí, a ver, escala, ¿no? Tal vez con la escala. A ver. Déjenme intentarlo con este. Sí, mira, con este sí se puede, ¿ya se fijaron?
O sea, le puse menor escala aquí, mira, hasta llegar a la carga máxima. Sí, ahí se puede, jóvenes. Ahí está. Entonces, aquí en el simulador aparece una lupita, mira. La voy a quitar, ahí está. Carga. La aparezco, la voy a modificar, ahí está. Y aquí puedes modificar la escala. De hecho ya la modifiqué. Y tú puedes ir variando el valor de la carga y registrando el voltaje. Entonces lo que les pido es que hagan precisamente eso, que grafiquen para punto 1 qué carga Q1 le corresponde, para punto 2 qué carga Q2 le corresponde, para punto 3 qué carga aquí era Q2 y qué carga Q3 le corresponde, y entonces calculen la pendiente de esta recta. Y una vez que calculen la pendiente de esta recta, debe de ser el valor de la capacitancia, que debe de ser aproximadamente igual a epsilon 0 por A sobre distancia. A ver, ¿sí quedó claro lo que les pido de tarea, jóvenes? Van a hacer una gráfica. Que yo tenía duda en, escogemos un valor arbitrario de, bueno, sobre todo de área y de distancia para tener nuestro capacitor, armar nuestro capacitor. Sí, o... es correcto, hija, sí, es correcto. Tú escoges de forma arbitraria una área y una separación entre placas, de forma arbitraria, ¿no? Tú escoges una área y una distancia. Con esa área y con esa distancia, tú vas a calcular tu capacitancia, que es epsilon 0 por A entre D. Ya tienes tu capacitancia. Pero quiero que la compares con esta gráfica, hija. Vas a hacer una gráfica de carga contra diferencia de potencial. Como el voltaje máximo es 1.5, yo propuse que fuera de punto 1 en punto 1. Aunque no precisamente, ¿verdad? O sea, no debe de ser exacto. Lo que sí puedes hacer es que en papel milimétrico, tú puedes darle una escala aquí de 10 mediciones, de 0 a 1.5, 10 mediciones, y encontrar sus cargas respectivas, que es lo que te entrega el simulador. Vas anotando, mira. Con punto 1 anoto su carga Q1, con punto 2 su carga Q2, con punto 3 su carga Q3. Finalmente vas a obtener una especie de línea recta. A esa línea recta le puedes hacer un ajuste por mínimos cuadrados y encontrar la pendiente de esa recta. Y esa pendiente debe de ser aproximadamente igual a la que tú vas a obtener de forma analítica, como epsilon 0 por A por D. Sí, efectivamente, el área y la distancia va a ser arbitraria. ¿Está bien, hija? Sí, profesor, gracias. Ok, es lo que les pido nada más. Ya nos va a dar más tiempo de seguir viendo este simulador, pero yo los invito para que le piquen ahí, practiquen. Vamos a ver después con dieléctrico, es otro tema interesante. Miren, voy a quitar esto, si me permiten lo voy a quitar. Miren, cuando tú pones aquí dieléctrico, a ver, ahí está. Vean ustedes que aquí tengo un dieléctrico, mira. Este dieléctrico lo vamos a ver con calma. Lo puedes cambiar. Puede ser teflón, puede ser papel, puede ser vidrio. Y el dieléctrico tiene la propiedad de modificar también la capacitancia en un capacitor. O sea, no es lo mismo que sea, en este caso, ¿qué material es este? No me dice qué material es. A ver, en un segundo. No, nada más aparecen 3, ¿no? A ver. Sí, mira, el primero que aparece es personalizado. Quiere decir que tú puedes variar la constante del dieléctrico. Puede ser de 1.71. De eso vamos a ver la próxima clase, jóvenes. Es un tema interesante el dieléctrico. También puedes checar la capacitancia, la carga, la energía, colocar un voltmetro, ¿verdad? Que se vean las líneas del campo eléctrico. Este es un tema aparte, jóvenes. Vamos por partes, ¿les parece? Lo que vimos el día de hoy nada más fue dieléctrico, aire, o sea, aire entre las placas, y que ustedes comprueben que la capacitancia debe de representar la pendiente de un diagrama carga contra diferencia de potencial. ¿Sí, jóvenes? Y lo van a comprobar con el que les arroja el simulador. ¿Sí? Bien, chicos, ya nos dieron 2:30, se fue rápido. ¿Sí pudieron abrir el simulador en su máquina? ¿Sí lo pudieron abrir? Yo sí. Ok. Entonces, yo también, profe. Perfecto, creo que les pide por ahí Java, ¿no? Creo que les pide Java. Si no lo pueden abrir con este buscador de Microsoft Edge, ¿no? Con este. Si no lo pueden abrir por ahí, háganlo de este lado, jóvenes. ¿Sí? ¿Se ven la pantalla? Con esta. ¿Sí? O sea, si tienen problemas para abrirlo en este sistema operativo,
le ponen aquí copiar, le ponen copiar y lo pegan acá, copiar y lo pegan acá, mira, aquí le pones pegar. Ajá, a ver, el segundo, control V, no importa. A ver, sí, ya lo pegué, control, pegar. Mira, lo abres ahí y también ahí lo pueden manipular, en dado caso que no puedan abrirlo. ¿Sí, chicos? Bien, entonces nos vemos el jueves, ¿verdad? Nos vemos el jueves. Los chicos que hay que hacer la corrección, yo les aviso. ¿Les parece? Ya tengo aquí anotado las correcciones que se tienen que llevar a cabo. ¿Sí, chicos? ¿Alguna pregunta? Sí, profesor. Bueno, chicos, pues muchas gracias. Nos veremos entonces el jueves. Recuerden que esta es una tarea. La voy a subir a la plataforma para que es individual, es por persona. Van a hacer un diagrama de Q contra delta B, van a encontrar la pendiente y deben de comprobar que debe de representar la capacitancia. ¿Sí, chicos? Ok, Sí, entonces nos despedimos. Gracias, jóvenes. Nos despedimos, nos vemos el jueves. ¿Están de acuerdo? Hasta luego. Sí, profe. Hasta luego. Cuídense mucho, chicos. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos.